Centro Bíblico Pastoral María de Magdala. Muy buenas noches con todos ustedes, queridas hermanas, queridos hermanos, y muchísimas gracias de verdad por haber aceptado esta invitación que, como ya hermana Ana Francisca mencionó, es la última actividad que tenemos de este tipo, de esta naturaleza del año, la última actividad académica. Mañana sábado 22 y luego el 6 de diciembre serán las últimas actividades presenciales y claro que nos queda todavía la peregrinación a el sur de Colombia y a Ecuador. Sean todos ustedes muy bienvenidos pues a este nuestro último encuentro académico del año, a no ser que surja por ahí algún otro de momento o algún tema lo amerite y tengamos que habilitar alguna actividad medio de momento. Vamos a ponernos en la presencia de Dios en este día 21 de noviembre, que es la fiesta de la presentación de la Santísima Virgen María. Seguramente varios de ustedes se preguntarán de por qué hermana Ana Francisca está vestida de modo diferente a las otras veces, como la vemos, y eso se debe a que está con el hábito. Las otras veces, pues, está con una túnica, no sé cómo se llama, o un vestido, pues no sé cuál es el nombre técnico, pero que no es propiamente dicho el hábito. El hábito es el que hoy día ella está endosando. Entonces, vamos a ponernos en la presencia de Dios en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Voy a leerles un texto bíblico tomado del libro del Deuteronomio, capítulo 18, a partir del versículo 15, desde el 15 hasta el final del capítulo 18. El Señor tu Dios suscitará en medio de tus hermanos un profeta como yo. A él lo escucharán ustedes. Es lo que pediste al Señor tu Dios en el Horeb, el día de la asamblea, cuando le dijiste: no quiero escuchar más la voz del Señor mi Dios, ni quiero volver a él, a aquel gran fuego, para no morir. Entonces el Señor me respondió: dicen bien, yo le suscitaré en medio de sus hermanos un profeta como tú. Pondré mis palabras en su boca y les dirá todo lo que yo les mando. Al que no escuche las palabras que él diga en mi nombre, yo mismo le pediré cuentas. Pero el profeta que tenga el atrevimiento de anunciar en mi nombre lo que yo no le haya ordenado decir, o hable en nombre de otros dioses, morirá. ¿Acaso te preguntes, cómo podré reconocer una palabra que no sea del Señor? Si lo que dice el profeta en nombre del Señor no sucede ni se cumple su palabra, entonces esa palabra no es del Señor. Ese profeta ha hablado temerariamente, no le tengas miedo. Palabra de Dios. Que alabamos, Señor. Una pequeña William, se le fue la voz. Eh, se le fue la voz, ¿será que se va a salir? No sé. William, se le fue la ¿verdad? voz. Se le fue la voz. No se le escuchó desde cuando empezó una pequeña. Entonces, como estaba diciendo, el libro del Deuteronomio pues es un texto muy complejo y nos va a presentar al final del libro la muerte de Moisés, ¿verdad? La muerte de Moisés. Y tiene como finalidad presentar a Moisés como el prototipo de profeta y al mismo tiempo de legislador. Moisés va a jugar esa doble tarea para cumplir ese doble papel. Por un lado, ser
el gran legislador, pero por otro lado ser también el modelo de profeta, ambas cosas. Pero lo que interesa es cómo, por ejemplo, el libro del Deuteronomio habla de que va a suscitar más adelante, sin indicar a quién, obviamente, un profeta, porque según el libro del Deuteronomio no ha habido profeta más grande que Moisés. Lo que queríamos resaltar en ese texto es cómo reconocer a un profeta. Entonces, si cuando el profeta habla, lo que el profeta dice se cumple, ese profeta es de Dios. Porque el profeta no habla en nombre propio, sino habla desde lo que Dios le inspira, desde lo que Dios le pide transmitir. No, ya. Ahora sí. Pero si ese profeta dice algo y lo que el profeta anuncia no se cumple, entonces ese profeta no es de Dios. Ha hablado o en beneficio personal, ha hablado en provecho propio o ha hablado por algún tipo de interés o simplemente por presunción, por presumir, porque quiere ser visto como un profeta. A ese profeta no hay que tenerle miedo, no hay que tenerle miedo, ¿verdad? Entonces, ahí el libro del Deuteronomio nos da una clave interpretativa para saber reconocer a aquel que puede ser considerado un verdadero profeta y aquel que no. Entonces vamos a pedirle en este encuentro que bendiga primero a las hermanas dominicas de la presentación. Ellas son, pues como muy bien saben ustedes, las que desde siempre han sostenido a el centro bíblico pastoral desde sus orígenes y hasta la actualidad. La hermana Ana Francisca, pues es la Se le fue la voz. Es que creo que ¿Se me ya, escucha o ya, no? sí, ya, ya, ya. Sí. Entonces, como estaba diciendo, la hermana Ana Francisca es la fundadora y luego pues la hermana Gloria Patricia es la representante legal. Entonces, que Dios siga suscitando a las hermanas de esta congregación como profetizas en medio de nuestro mundo, que su palabra sea una palabra de anuncio de la buena nueva, aunque también de denuncia de todo aquello que evidentemente se opone al reino de Dios, al Evangelio. Y pidámosle también a Dios que nos conceda la gracia de ser sus fieles anunciadores de la palabra. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bien. William, por acá me preguntan que cuál es el texto de Deuteronomio. Capítulo 18, les he leído a partir del versículo 15. 18:15. Muy bien. Bueno, pues ustedes saben que a lo largo del año hemos trabajado en estas charlas, en las conferencias, hemos trabajado el tema del profetismo. Hemos tomado algunos profetas en concreto y de pronto al inicio un tema más general. Ahorita vamos a tomar el tema de las mujeres y lo hemos bautizado las mujeres profetizas en la Biblia, porque son varias, ya lo vamos a ver, gestoras de esperanza. Es algo muy interesante porque, como lo vamos a ir analizando ahora, pues tenemos siempre un gran número de mujeres profetizas. Y la pregunta para iniciar es, ¿quiénes son las profetizas? Antes que nada hay que decir que encontramos el femenino en la Biblia. Es decir, existe la palabra en masculino, profeta, el profeta, los profetas, que sería Naví o Nevím, ¿cierto?
en plural, pero existe una palabra en femenino, que es la palabra neviá, neviá, y hasta en plural también, neviot. Es decir, que no todas las palabras que corresponden, digamos, de manera genérica para nombrar personas son masculinas y femeninas. En este caso sí. En este caso existe la palabra exacta para decir que las mujeres también desempeñan ese rol de profetas y en femenino, pues neviá, profetizas y su plural, profetizas en singular, perdón, y su plural, profetizas. ¿Quiénes son ellas? Son varias. Y nosotros vamos a ver que son mujeres dotadas, o como escribimos aquí, que poseían los mismos dones que sus homólogos masculinos, es decir, hablaban en nombre de Dios, porque el rol del profeta es el de hablar en nombre de Dios. Eso es. Por eso casi todos los textos proféticos emplean oráculo del Señor o la expresión palabra de Dios. Hablan en nombre del Señor. Eso es lo que los va a caracterizar sobre todo. Entonces, hay mujeres que también fueron escogidas y para ser profetizas, para hablar en nombre de Dios. Y como decimos aquí, estas mujeres, a diferencia, ¿cierto? De sacerdotes o de reyes, porque no hay sacerdotisas en la Biblia, no hay sacerdotisas. ¿Sí? Digamos, dentro del pueblo de Israel puede que encontremos la palabra sacerdotisas que provienen de otra cultura o de otra región, pero no dentro del pueblo de la Biblia. Dentro del pueblo judío no hay sacerdotisas. Reinas tampoco hay. Hay mujeres que regentaron mientras sus hijos estuvieron antes de que crecieran para tomar el poder, pero como tal que ellas hayan sido denominadas reinas o ungidas como reinas, no las tenemos. Como tampoco tenemos ninguna mujer ungida como sacerdotisa. ¿De acuerdo? En cambio, tenemos la expresión profetizas, mujeres que fueron llamadas por el Señor, que son nombradas por el pueblo, que se les da ese título desde el pueblo y que son, digamos, que van a cumplir un cargo o una misión particular. Entonces, ¿dónde está la diferencia entre ser un profeta, ser un rey y ser un sacerdote? En que el sacerdote y el rey son cargos que se heredan mientras que el profeta no es por herencia, no es porque mi padre fue profeta, yo también soy profeta. No, en cambio ser sacerdote sí. Si mi padre fue sacerdote, yo estoy llamado también a ser sacerdote. Si mi padre fue el rey, pues yo seguiré, si soy el hijo mayor o a quien le corresponde, ¿cierto? Seré el rey. Mientras que los profetas son llamados por Dios en momentos distintos, en circunstancias particulares cada uno, a una edad muy diferente cada uno, en una región diferente cada uno. Y por lo tanto, aquí es donde podemos decir que entra esa vocación también de las mujeres, porque diríamos que si el Señor elige libremente varones para este cargo, también eligió libremente o elige libremente mujeres para este cargo. Así que ellas son también designadas por Dios y son varias, varias. Entonces vamos a empezar como a verlas una a una y de pronto también en algún momento vamos a ver el grupo de profetisas. Entonces, ¿quién es la primera mujer que en la Biblia aparece con este título? Es Miriam, la hermana de Moisés y de Aarón. Es la primera vez que aparece y ella es llamada, si ustedes tienen su Biblia ahí en Éxodo 15:20, lo dice bien clarito. Dice Miriam, la profetisa, hermana de Aarón, tomó su pandereta en la mano y todas las mujeres salieron con panderetas a danzar detrás de ella. Entonces ella, dice el versículo 21, comenzó a entonar un cántico. Casi siempre la representamos con la pandereta. Una mujer que acompaña al pueblo de Israel en todo su trayecto del Éxodo. No llega a la tierra de la promesa como tampoco llega su hermano Aarón, ni tampoco llega su hermano Moisés. Los tres, Miriam, Aarón y Moisés, van a morir en el desierto antes de entrar en la tierra prometida. Pero los tres cumplen una misión muy grande y cada uno desempeña un rol particular
acompañando al pueblo de Israel. Nosotros sabemos que Moisés es el legislador, que Aarón es el sacerdote y Miriam, a ella le viene el cargo de la profecía. Interesantísimo. Es decir, para gobernar el pueblo de Israel hay que hablar de tres cabezas. El pueblo de Israel es acompañado y gobernado desde tres instancias: lo religioso, lo legislativo y la profecía. Y ahí están: Moisés en lo legislativo, Aarón en lo religioso y Miriam, ella es la que representa la profecía. Y el pueblo de Israel va a mantener la tradición de esas tres cabezas que acompañan, de esas tres instancias que acompañan. Y lo vemos, por ejemplo, en el libro de Miqueas, donde Miriam vuelve a ser nombrada. En el profeta Miqueas, si ustedes quieren abrir su profeta Miqueas, vamos a encontrarla ahí al lado de sus hermanos. Exactamente, ya les digo en qué versículo, que aquí tenía unos ya separados. Pero bueno, vamos a regalarnos el tiempito para buscar. En Miqueas. En Miqueas los tenemos a los tres citados en el capítulo 6, en el versículo 4. El Señor dice: te saqué de Egipto, te redimí de la esclavitud, enviando por delante a Moisés, a Aarón y Miriam. De pronto en sus Biblias ustedes tienen María, esa es la traducción, pero el término en hebreo, o la palabra en hebreo, el nombre en hebreo es Miriam. Entonces ahí tenemos los tres poderes que caracterizaron al pueblo de Israel y vemos bien que uno de ellos estaba representado por una mujer y una mujer que recibía el título de profetisa. Es mucho lo que se habla de Miriam. De Miriam tenemos mucha información, muchísima. Tenemos, por ejemplo, incluso en el libro de los números, si ustedes van y pueden observarlo después, van a encontrar hasta la tumba de Miriam, el lugar donde ella va a morir, donde ella va a ser enterrada. También tenemos el detalle o el texto bíblico que van a hablar de un reclamo que ella y su hermano Aarón le hacen a Moisés, porque se ha casado con una mujer de Cush, con una cushita, se dice, una mujer de Cush, y entonces le hacen un reclamo, pero el Señor va a, digamos, como que a castigar a Miriam por haberle reclamado esto a su hermano Moisés. Y es cuando Miriam cae leprosa, pero todo el pueblo va a orar por ella. Y Miriam va a durar pues unos días en cuarentena hasta que se sana, porque su hermano Moisés también va a pedir por ella, y luego va a continuar la marcha con el pueblo. Más adelante se nos cuenta el lugar de su muerte y diríamos que Miriam va a quedar en el camino del desierto antes de llegar a la tierra de la promesa. ¿Qué nos interesa de Miriam? Muchísimo, porque es prácticamente la mujer que acompaña a su hermano Moisés, estando pequeñito, y que luego lo va a acompañar en en el proceso que él va a seguir de guiar al pueblo de Israel por el desierto. Es una mujer fuerte, es una mujer que lidera, es una mujer que guía, y quizás ahí está el profetismo de Miriam, porque si ustedes ven en este texto que tenemos acá, y ustedes abren su Biblia en el capítulo 15, un poquito antes, van a encontrar, y eso lo hemos repetido varias veces en varios cursos, que por ejemplo, los dos van a entonar el cántico de alabanza al Señor, de agradecimiento al Señor, un himno que va a hablar de la grandeza y el poder del Señor, que les ha permitido atravesar el mar de los juncos para entrar en la tierra libre. Y el capítulo 15, en el versículo 1, va a comenzar con Moisés que entona el canto. Y el texto dice: entonces Moisés y los israelitas, los varones, ¿no? Y los israelitas cantaron este canto al Señor. Y ellos comienzan a cantar. Y pues van a cantarlo a una voz, la voz masculina, podríamos decir. Cantaré al Señor que se ha cubierto de gloria, caballos y jinetes ha arrojado en el mar, y comienzan a hablar de las acciones maravillosas de Dios. Pero el versículo 20, que nos presenta ya la acción de Miriam como la profetisa, va a mostrarnos el mismo cántico. Ustedes leen en el versículo 21 que dice: María entonaba:
Canten al Señor que se ha cubierto de gloria, caballos y carros ha arrojado en el mar. Es exactamente el mismo cántico de Moisés. ¿Dónde está la diferencia entonces? ¿Y en qué radica la profecía de Miriam en este texto? En este, ¿no? En este texto. En que ella lo hace a su manera como mujer, empleando la pandereta y empleando la danza. Quizás ese también sea un medio de acompañamiento de un pueblo que sale con miedo, de un pueblo que tiene temores, de un pueblo que no sabe con qué se va a encontrar en el camino del desierto y que necesita que alguien también cante y dance para ellos y que alguien lidere el canto y la danza. Ustedes saben que el canto y la danza son sanadores, que el canto y la danza son terapéuticos, que el canto y la danza acompañan a los pueblos y los acompañan en momentos de crisis también. Entonces, es aquí donde Miriam va a ejercer su profecía. Miriam acompaña, Miriam lidera y si nos fijamos bien en el texto, dice que ella inicia, ella lidera, ella toma la pandereta y todas las mujeres salen también a tomar sus panderetas y a danzar detrás de ella. Es muy lindo, esto es muy lindo. Y a mí me gusta recalcar cuando llego a esta parte de Miriam, es que yo me la imagino como una mujer muy mayor ya, entrada en años. Porque si nosotros, la tradición nos ha dicho que Moisés llega a los 80 años al monte Oreb, ¿no? Que es la tradición judía. No es que tenga que ser así, ni que sean exactamente 80, pero es la tradición que ha dicho que Moisés llegó a los 80 años, y eso lo encontramos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, que Moisés a los 80 años escucha la voz del Señor que lo llama desde el monte y lo envía a sacar a su pueblo y si ya Moisés comienza esta acción a esa edad y su hermana lo acompaña y ella es mayor que él, entonces se supone que es una mujer mayor, quizás de unos 90, 92 años, algo así. Y es interesante, porque no serviría para hablar de aquella que tiene el poder de hacer cantar y de hacer danzar a otras mujeres cuando ella también está ya en una edad mayor. Creo que aquí está la profecía de Miriam y la podemos ver. Digamos, hoy necesitamos también esa clase de profetismo. Mujeres que acompañen a otras mujeres y mujeres que les ayuden a expresar lo que es su ser femenino, el tomar la pandereta y el danzar a Dios, ¿no? Y el danzar la acción de Dios en nosotros. Bueno, ella es nuestra primera mujer que representa la profecía. Luego tenemos a Débora, que es mucho más conocida y de ella hablamos también de su profecía, de su acción profética. Débora, a ella la encontramos en en el libro de los jueces, como está indicado ahí en el capítulo 4. Débora, su nombre es muy lindo, su nombre traduce la abeja, pero algunos dicen que de pronto Débora también podría traducirse como aquella que posee la palabra, porque Dabar significa palabra en hebreo. Entonces, que también podría significar aquella que posee la palabra, aquella que transmite la palabra. Entonces, ¿quién es Débora? Y el libro de los jueces, pues nos la va a presentar un poquito acá en el capítulo 4. Entonces, vamos a mirar el capítulo y los versículos que tenemos acá que nos hablan sobre ella. A ver, yo le voy a pedir el favor al padre William si puede admitir aquí a los que van entrando. Ya. Dice, Débora profetiza, otra vez de nuevo, encontramos la palabra neviá, igual que con Miriam. Débora profetiza y en este caso es una mujer casada. Fíjense bien, en el caso de Miriam no se ha dicho, ninguna tradición ha dicho que haya estado casada. Miriam siempre aparece como la Virgen de Israel en el Antiguo Testamento, como la mujer célibe en el Antiguo Testamento, la profetisa Miriam, pero nunca nos la colocan
con el esposo o con los hijos. Ella siempre aparece como una mujer sola, como una mujer que acompaña a su pueblo también desde el celibato, ¿cierto? O desde la virginidad, porque así la nombran en la tradición judía. Ahora, Débora, en cambio, sí aparece casada, y aparece casada con Lapidot, ¿cierto? Es decir, una mujer desde el estatus de esposa, y sin duda que también de madre, casada. Gobernaba por entonces a Israel, tenía un rol particular y era el de ser jueza. Fuera de ser profetisa, también aparece como una de las juezas de Israel. Y aparece también el verbo, perdón, el adjetivo en, en femenino. Dicen que ella se sentaba debajo de la palmera de Débora, ¿cierto? Debajo de la palmera y que desde allí ella acompañaba al pueblo, ¿no? Debajo de la palmera, entre Ramá y Betel, en la serranía de Efraín, y los israelitas acudían a ella para resolver sus litigios. Entonces tenemos otro elemento más, ¿cierto? Que vamos aumentando a estas mujeres profetizas, a veces tan olvidadas porque siempre, casi siempre vemos esto como dentro del rol masculino y se nos olvida pues que la Biblia nos presenta a estas mujeres. Entonces, una mujer que desde su ser de esposa y su ser de jueza también profetiza. ¿Mm? A veces nosotros pensamos que la profecía tiene que ver con adivinar el futuro. No, esto no es en Israel. Quizás en otras culturas sí. Las profetisas a veces eran las pitonisas, las nigromantes, las mujeres que adivinaban, las mujeres que trataban de ver el futuro, pero en el pueblo de Israel no. En este caso, la profecía de Miriam va a acompañar la gobernanza, la buena gobernanza, el buen acompañamiento del pueblo, la mujer que discierne qué necesita Israel y que desde ese discernimiento, ¿cierto? Puede acompañar. Así es que muy linda Débora, que se sienta y que dedica tiempo de su vida, ¿cierto? A estar sentada en un lugar especial, es el lugar particular donde ella acompaña al pueblo y donde sin duda el pueblo acude a ella, como lo dice ahí, ¿cierto? En la serranía de Efraín, y los israelitas acudían a ella para resolver sus litigios. Por eso es jueza y por eso es profetisa. Profetiza porque puede dar una palabra del Señor. Profetiza porque puede acompañar. Profetiza porque puede discernir qué necesitan aquellos que vienen hacia ella para solucionar problemas. Profetiza porque puede aconsejar. Creo que eso también es muy importante. ¿Sí? No, no tengamos en la cabeza que profetizar es adivinar. No, profetizar es también. Puede ser que sea hablar algo que va a acontecer, sí, no lo negamos, pero es sobre todo leer la realidad y desde esa lectura de la realidad poder acompañar. Hay un pueblito que está en Galilea, descendiendo cuando se baja del monte Tabor y se llama Deborilla. El pueblito se llama Deborilla porque la tradición coloca allí la casa de Débora. La casa de Débora y el lugar donde la gente acudía a buscarla. Creo que interesante también abordar a Débora. Entonces, vamos viendo mujeres inteligentes, mujeres muy seguramente letradas, mujeres que saben discernir y mujeres que saben aconsejar. ¿A quién tenemos aquí ya como tercera mujer? Y esta es muy interesante. Se trata de Hulda. O Hulda, la pueden encontrar ustedes también en la Biblia. Puede ser Hulda o Hulda. Y de ella se nos va a hablar en el segundo libro de los Reyes, en el capítulo 23. Uy, perdón, ahí se me fue 23. Debe ser porque iba a escribir sobre encima de jueces, pero borren esa UE y quédense con el capítulo 23. Perdón, ahí hay que corregir bien la cita y de una vez les digo para que la corrijamos. Es
Segunda Reyes, y discúlpenme, capítulo 22. Capítulo 22. Y yo no sé por qué dejé eso tan largo, pero hay que corregir, es 22 y vamos a encontrarla así desde el 14 al 15. Entonces hay que borrar eso que quedó acá. Bueno, pero entonces, ¿quién es Hulda? Hulda es una mujer que vive en Jerusalén. Eso nos lo va a decir todo la escritura, nos va a contar todo esto de ella, que vive en Jerusalén y que vive en un barrio que se llama el Barrio Nuevo, cerca de donde quedaba el palacio de los reyes. ¿Y por qué la van a buscar a ella? Esto es súper interesante. Entonces, abramos el capítulo 22. Nosotros sabemos que estamos en la época del rey Josías. Y el rey Josías es un rey que quiere restaurar a Israel, es un rey que va a hablar de renovación espiritual en Israel, un rey que se da cuenta que hay que cambiar muchas cosas, que el pueblo está siguiendo a muchos dioses, que el pueblo prácticamente se ha prostituido siguiendo tantos dioses y que hay que retornar, que se necesita una reforma. Entonces, a este rey Josías lo llamamos el rey reformador y se habla de la reforma de Josías. ¿Y cómo comienza esta reforma? Pues porque cuando él empieza o envía para que el templo sea reparado, eso está en el capítulo 22, manda carpinteros, albañiles y todos los que van a trabajar en la restauración del templo. Y aquellos hombres, uno de los que está trabajando allí, encuentran un rollo. Y cuando encuentran ese rollo, pues se lo llevan al sacerdote y luego se lo llevan al rey, pero no lo pueden interpretar, el rollo de la escritura. Algunos dicen que es un texto clave del Deuteronomio, que es una parte del Deuteronomio. ¿Qué es lo interesante aquí? Es que ellos no saben qué quiere decirles Dios a través de lo que está escrito en el rollo. Por eso necesitan que alguien lo lea por ellos y lo interprete. Y vamos ya, si quieren, miremos desde el versículo 10 o desde el 9. Una vez que encuentran el rollo, ¿no? Entonces dice, entregó el libro a Safán y éste lo leyó, luego fue a dar cuenta al rey, tus siervos han juntado el dinero que había en el templo y se lo han entregado a los encargados de las obras y le comunicó la noticia. El sacerdote Gelcías me ha dado un libro. Safán lo leyó ante el rey y cuando el rey oyó el contenido del libro de la ley, se rasgó las vestiduras y ordenó al sacerdote Gelcías, a Ahicán, hijo de Safán, a Agbor, hijo de Miqueas, y al cronista Safán y a Asías, funcionario real. Vayan a consultar al Señor por mí y por el pueblo y por todo Judá a propósito de este libro que han encontrado, porque el Señor estará enfurecido contra nosotros porque nuestros padres no obedecieron los mandatos de este libro cumpliendo lo prescrito en él. ¿Y a quién van a buscar? El rey les dio una orden a estos hombres, vayan a consultar a alguien que nos ayude a interpretar el libro. Necesitamos que alguien lo haga por nosotros, que alguien interprete el libro. Y fueron a buscar a la profetisa Hulda. Versículo 14. Entonces el sacerdote Gelcías, Ahicán, Agbor, Safán y Asaías fueron a ver a la profetisa Hulda, esposa de Salún, el guardarropa, hijo de Ticúa de Jarjás. Hulda vivía en Jerusalén, en el barrio nuevo. Les pusieron el caso y ella respondió, así dice el Señor, Dios de Israel. Entonces, aquí ya tenemos una mujer que va a emplear en su vocabulario lo mismo que dicen los profetas varones. Así dice el Señor, Dios de Israel. Hasta ahora en Miriam y en Débora nos hablan de las acciones de ella, ¿cierto? Son profetizas. Pero aquí vemos a a una mujer, a la primera, a Hulda aquí, que ya habla y la expresión en ella es la expresión parecida a la de los profetas varones. Así habla el Señor Dios de Israel, oráculo del Señor.
palabra del Señor. Así dice el Señor. Lo curioso, ¿cierto? Y aquí que nos interesa es, ¿por qué la buscan a ella? ¿Era famosa? ¿Es una mujer que vive en Jerusalén? Sí. ¿Es una mujer esposa de alguien que es importante? ¿Cierto? El encargado del guardarropa parece que era importante, a lo mejor del palacio del rey. Lo que es aquí como importante es ella la única que en el momento tiene la capacidad de interpretar el rollo. No lo interpreta un varón, no invitan a un profeta varón, no buscan un profeta varón para interpretarlo, sino que la buscan a ella. Por lo tanto, debió ser muy importante Hulda, muy importante. No solo porque la buscaron a ella en este texto bíblico, sino porque la tradición conservó en Israel la tumba de Hulda. Y la tumba de Hulda estaba ubicada cerca del templo de Jerusalén. Y es más, no solamente existe la tumba de Hulda, sino que todavía hasta el día de hoy en el templo de Jerusalén hay una puerta de entrada al templo que se llama la puerta de la profetisa Hulda. Quién sabe, de pronto ella entraba siempre por esa puerta, porque es cerca de donde ella vivía, daba hacia el lado donde ella vivía. Ustedes pueden entrar a internet, colocan puerta de la profetisa Hulda y encuentran dentro de las puertas del templo una gran puerta que era dedicada a ella y era nombrada con su nombre. Eso también, para un pueblo como el pueblo de Israel, un pueblo de la antigüedad, un pueblo patriarcal, pues dice muchísimo, mucho. Hoy podemos encontrar a lo mejor muchos lugares con nombres de mujeres, salas de exposición con el nombre de mujer, museos con nombre de mujer, bueno, muchos lugares emblemáticos con nombre de mujer, pero encontrar un lugar emblemático en el tiempo bíblico, digamos, como una puerta de entrada al templo con el nombre de una mujer, pues esto es muy relevante. Es la puerta de la profetisa Hulda. Entonces, todo este dato, digamos esto, saber que la buscaron a ella, uno. Dos, saber que había una tumba, digamos que se conservó la tumba de la profetisa Hulda. Saber que se había dedicado una puerta a la profetisa Hulda, esto nos hace ver que era una mujer muy, pero muy importante. Tuvo que ser una mujer muy importante. Y fue la que, digamos, la que decidieron que ayudara a interpretar el libro. Así que ella va a hablar aquí, en versículo 15 en adelante, y dirá así, así dice el Señor Dios de Israel, díganle al hombre que los ha enviado, que es el rey, ¿cierto? Así dice el Señor, yo voy a traer la desgracia sobre este lugar y todos sus habitantes y todas las maldiciones de este libro que ha leído el rey de Judá, por haberme abandonado y haber quemado incienso a otros dioses, irritándome con sus ídolos, está ardiendo mi cólera contra este lugar y no se apagará. Y al rey de Judá que los ha enviado a consultar al Señor, díganle, así dice el Señor Dios de Israel, porque tu corazón se ha conmovido y te has humillado delante del Señor al oír mi amenaza, el Señor al oír mi amenaza contra este lugar y sus habitantes, que serán objeto de espanto y de maldición, porque te has rasgado las vestiduras y llorado en mi presencia, también yo te escucho, oráculo del Señor. Por eso, cuando yo te reúna con tus padres, te enterrarán en paz sin que llegues a ver con tus ojos la desgracia que voy a traer a este lugar. Ellos llevaron la respuesta al rey. Y dice el capítulo 23, versículo 1, el rey ordenó que se presentasen ante él todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Y en ese momento va a decretar la gran reforma. Entonces podríamos decir que detrás de la gran reforma que va a decretar el rey Josías, él va a mandar incendiar o quemar, mejor, todos los lugares destinados al culto a los ídolos. Él va a renovar muchas cosas a nivel del culto en el templo de Jerusalén o en el pueblo de Israel.
que detrás de esta gran renovación, de este llamado al cambio, a la conversión, hay un libro. Es el libro que encontraron en el templo. Pero quien permite interpretarlo es la profetisa Hulda. Entonces aquí tenemos a una mujer que lleva un título, pero que nos dejan ver que ella realiza a plenitud lo que dice su título. Es una mujer del pueblo de Israel que habita en Jerusalén, que habla en nombre del Señor y que en nombre del Señor va a decir al rey y a su pueblo que hay que cambiar algo, que hay que renovarse, que deben convertirse, que deben comenzar algo nuevo en Jerusalén y en Israel. Y el rey la obedece, ¿sí? El rey la va a obedecer. Y bien, más adelante, en este mismo capítulo 23, vamos a encontrar que el rey es alabado. Al rey se le hace un gran elogio. Está en el capítulo 23, versículo 25. Ni antes ni después hubo un rey como él, que se convirtiera al Señor con todo el corazón, con toda el alma y con todas sus fuerzas, conforme en todo con la ley de Moisés. Bueno, después va a decir que de todas maneras él va a morir, que pues pareciera que aquí se está anunciando ya el exilio, ¿cierto? Entonces, el rey, pues digamos, hace un acto de conversión muy grande e invita a su pueblo también a ese acto de conversión. ¿Quién está detrás? La profetisa Hulda. ¿Quién motiva? La profetisa Hulda, ¿cierto? Claro, está el libro, pero como no hay nadie que lo interprete, no hay nadie más, o no llevan, no se lo llevan a nadie más, la que hace esto y realiza esa gran tarea de interpretación es Hulda. Entonces volvemos otra vez a confirmar que eran mujeres formadas, que eran mujeres capacitadas, que eran mujeres de Dios, que eran mujeres con el poder del discernimiento, que eran mujeres que veían más allá de lo que vemos nosotros, digamos nosotros, gente normal, ¿cierto? Veían más allá de lo que podía ver hasta el mismo rey y los sacerdotes que acompañaban al rey y los hombres que acompañaban al rey. Y estaba en capacidad de decirle al rey qué debía hacer. Y esta es Hulda. Creo que es muy interesante retomar a la profetisa Hulda. Miren, nosotros tenemos prácticamente poca información sobre ellas. Sí, sobre Miriam, pues es poquito lo que tenemos. Sobre Débora, pues también es muy poco lo que tenemos. Sobre Hulda, son estos versículos que estamos leyendo lo que tenemos, pero son versículos que nos bastan para subrayar, digamos, para enfatizar en el rol de las mujeres profetisas, ¿no? Y sobre todo que todas las que hemos nombrado hasta ahora llevan el título de profetisas, ¿no? Aquí le dicen bien en el versículo 14, 22, 14, entonces el sacerdote Gelcías, Ahicán, Acbor, Safán y Asías fueron a ver a la profetisa Hulda. Las tres que hemos visto, Miriam, Débora y Hulda, llevan el título de profetisas. Aparece la esposa de Isaías. La llamamos así, en el capítulo 8, versículo 3. Y el versículo 8, solo un versículo, habla de ella. Dice, me acerqué a la profetisa, ella concibió y dio a luz un hijo. Y después ella va a decir cómo deben llamar a ese hijo. No es más lo que tenemos, pero aparece la palabra profetiza, ¿sí? Y se dice que era pues la esposa de Isaías. Sobre ella se ha dicho mucho. Muchos dicen, ¿cierto? Cuando leen este versículo, dicen que la llamaban profetisa por ser la esposa de Isaías.
Pero nosotros podríamos decir que no es por ser la esposa de Isaías. Porque, por ejemplo, Ezequiel también tiene esposa y nunca se ha hablado de la esposa de Ezequiel como profetisa. Entonces, no es que el título se le diera por estar de manera cercana o por ser la esposa de un profeta. Sí, espero que me haga entender. No, no es por ello. Porque, por ejemplo, están las esposas de otro, Oseas, ¿sí? Oseas también aparece con la esposa, pero a las esposas o a la esposa de Oseas no se le da el nombre de profetisa. A la esposa de Ezequiel no se le da el nombre de profetisa. A esta sí, que no tiene nombre, es anónima, pero aparece ahí. Entonces, ¿qué querrá decir el autor de esta mujer anónima, esposa de Isaías? Es que quizás el profetismo de ella está en la concepción, en el mismo ser de la mujer, en la misma vocación de la mujer, en la Sagrada Escritura. Concebir y dar a luz ya es un acto profético. Y darle un nombre a ese hijo es también un acto profético. Miremos Isaías 8:3. Isaías capítulo 8, versículo 3. Dice, me acerqué a la profetisa. Ella concibió y dio a luz un hijo. El Señor me dijo, ponle por nombre pronto al saqueo, rápido al botín, porque antes que el niño aprenda a decir papá, mamá, las riquezas de Damasco y el despojo de Samaria serán llevados a presencia del rey de Asiria. Sí, es decir, los mismos hijos van a ser un signo profético para Isaías. Y ahí está la esposa. ¿Cuál es su acto profético en este caso de esta mujer anónima? Ser madre. Y que los hijos de ella, con el profeta, sean un signo profético. ¿M? Sean un signo profético, aunque los nombres son terribles, ¿cierto? Terribles, pero son un signo profético. Entonces, esta vez también aparece aquí la palabra profetiza. Luego, este texto es lindísimo, ¿cierto? Y lo podemos bautizar las profetizas del futuro. Y es que el profeta Joel va a decir esto tan lindo. Después derramaré mi espíritu sobre todos. Sus hijos e hijas profetizarán. Sus ancianos tendrán sueños. Sus jóvenes verán visiones. Muy lindo. Es ya una esperanza mesiánica. Es ya el anuncio de algo más que vendrá después. Y lo importante en el caso, en lo que estamos estudiando esta noche o profundizando esta noche es que las hijas están ahí. Ustedes ven el femenino. Después derramaré mi espíritu sobre todos. Y ahí entran varones y entran mujeres que recibirán el don de profecía y también serán profetizas. Y pues yo coloco del futuro porque es una promesa de algo que vendrá. Sus ancianos tendrán sueños, sus jóvenes verán visiones. Creo que es un lindo texto el que nos presenta ya el profeta Joel, que es de los últimos, ¿cierto? De los profetas casi últimos de la Biblia. Pero aparecen unos textos donde aparecen falsas profetizas. Al igual que nosotros tenemos mm, profetas, ahora no me quiere pasar esto, falsos profetas, pues parece que también nosotros aquí tenemos, es que esta es la última, perdón, esta es la última diapositiva que tengo. También tenemos unas falsas profetizas, igual que falsos profetas. ¿Dónde aparecen ellas o dónde se dejan ver esos textos? En el libro de Ezequiel. En el libro de Ezequiel, si ustedes quieren abrirlo,
En el capítulo 13 vamos a encontrar mm, este texto, versículo 17, donde Ezequiel se tiene que enfrentar a unas ciertas mujeres denominadas como falsas profetizas. Dice así: tu hijo de hombre, enfréntate con las mujeres de tu pueblo, metidas a profetizas por su cuenta, y profetiza contra ellas. Y es también, es muy interesante, porque lo que ellas están haciendo no es profecía, no es anuncio de Dios con nosotros, ¿cierto? No es anuncio, no es lectura de la realidad para ver qué nos dice Dios en lo que está aconteciendo, qué nos quiere decir Dios, sino que son mujeres que van a emplear artimañas. Y esto dice el texto, versículo 18, diciéndoles, esto dice el Señor, hay de las que cosen lazos mágicos en las muñecas y hacen velos de todos los tamaños para cazar a la gente, cazan a mi propio pueblo para enriquecerse ustedes. Me profanan ante mi pueblo por un puñado de cebada y un mendrugo de pan destinado a la muerte, al que no tenía que morir y a la vida, y al que no tenía que vivir engañan de este modo a mi pueblo. Entonces, ¿quiénes son estas mujeres? Son mujeres que mm, quisieran o desean o quieren o trabajan, diríamos, por adivinar el futuro como una especie de brujas o de gitanas o de algo así que a veces encontramos, ¿cierto? Y que lo hacen por dinero, ¿de acuerdo? Y que lo hacen por engaño, que están engañando al pueblo. Hay de las que cosen lazos mágicos en las muñecas. Es como tantas, digamos, varones y mujeres que se otorgan un poder que no es de Dios y que piensan que pueden decirle al pueblo o a las personas que los vayan a consultar porque ellos adivinarán y ellos les permitirán arreglar las cosas en el futuro, pero que no son enviados por Dios y que esto no es palabra de Dios. Por ejemplo, vengan que yo les haré volver a la mujer amada o al hombre amado. Vengan, consulten, que yo les voy a adivinar qué es lo que está aconteciéndoles. Vengan, que yo les voy a hacer un baño que los sanará y los limpiará y los dejará bien y les hará encontrar dinero, amor y bueno, y buena fortuna. No es eso. Entonces, esta es una recriminación contra algunas mujeres que entran en el rango de los falsos profetas porque piensan que la profecía es adivinar, ¿cierto? Y de pronto mezclan adivinación con magia, ¿sí? Y quieren mezclar adivinación con magia y estos no son los profetas del Señor. Los profetas del Señor son los que acompañan al pueblo en los momentos en que necesitan que alguien les dé luces y les ayude a leer el contexto y la realidad que están viviendo. Fue lo que hizo Miriam. Miriam acompañó a su pueblo en el momento que estaban atravesando, que estaban pasando cuando van por el desierto. Fue lo que hizo Débora, que se sentaba para aconsejar a su pueblo y decirles qué les pedía Dios, cómo debían comportarse, qué tendrían que hacer para ser buenos israelitas, buenos hijos de Dios, ¿cierto? Eso es lo que hace Débora. ¿Qué es lo que hace Hulda? Hulda acompaña la lectura de un texto que encuentran y ayuda a que el rey encuentre cómo pronunciarse y cómo comenzar un momento de renovación espiritual y social, porque no solamente es lo espiritual, sino también lo social en el pueblo de Israel. ¿Qué es lo que hace la profetisa esposa de Isaías? Pues sirve para ser un motivo, ¿cierto? Para que el profeta también encuentre digamos, un modo de enseñar y de profetizar. Ella da a luz un hijo que va a tener un nombre particular a través del cual el profeta va a dar un mensaje a su pueblo. Pero estas mujeres que son aquí recriminadas por el profeta Ezequiel
son mujeres que están dedicadas sobre todo a la adivinación, ¿sí? A la adivinación, como eso de que a los amarres, prácticamente, es lo que está denunciando acá, ¿sí? Esas cosas que nosotros vemos y que se venden todavía hoy, ¿verdad? Y que venden todavía hoy. Hay otras que aparecen en Nehemías. En Nehemías hay una tal Noaída, perdón, ¿cómo es que se llama esta? La de Noadía. Noadía está en el profeta, no, en el libro de Nehemías. ¿Qué se va a oponer? Es una mujer de un gremio profético que se va a oponer a Nehemías. Entonces lo podemos encontrar en el libro de Nehemías, en el capítulo 6. Aquí está, ¿cierto? Aquí está ella. Noadía, Noadía, Noadía. Entonces, parece que esta mujer representaba una amenaza para Nehemías. Y, y vamos a leer el texto 6 en el versículo 14 sería. Dice, Dios mío, acuérdate de lo que han hecho Tobías y Zambalat, también de la profetisa. Nos interesa a nosotros aquí que va apareciendo el nombrecito de profetisa, ¿verdad? También de la profetisa Noadías y de los otros profetas que intentaron asustarme. Entonces, ¿qué se les va a recriminar a ellos? Que no dejan que Dios actúe a través de aquellos que Él ha elegido, ¿cierto? Que no dejan actuar a, digamos, a quien Dios ha elegido y ha colocado para acompañar a su pueblo. Por lo tanto, se convierte como en una falsa profetisa que se opone pues a alguien que está acompañando el pueblo, porque Nehemías lo está haciendo bien y lo hace bien. Pero hay intrigas y dentro de esas intrigas de los enemigos, pues parece que entra una mujer también, que es Noadías, que también le da de todas maneras el título de profetisa, pero entraría dentro de las falsas profetisas. Pues estas son las mujeres profetizas del Antiguo Testamento. Entonces, ¿a quiénes encontramos? Encontramos a la primera Miriam, ¿verdad? Con el título como tal, porque otras mujeres también a veces son llamadas profetisas. Sí, hay otras mujeres que también son llamadas por nosotros o por la tradición profetisas, pero las que llevan el nombre de profetisas como tal son las que hemos nombrado. Entonces, la primera, Miriam, la segunda, Débora, la tercera, Hulda, la cuarta, la esposa de Isaías, y luego aparecen el lugar de las falsas profetisas, las contra las que va a hablar el profeta Ezequiel, y en este caso, la que aparece en el libro de Nehemías. ¿Aparecen mujeres con este título en el Nuevo Testamento? No, no aparecen mujeres con el título de profetisas en el Nuevo Testamento, pero sí aparece la acción profética en mujeres, en algunas, de manera particular en Elizabeth, la madre de Juan el Bautista, en el momento en que María viene para visitarla, ¿no? El momento de la visitación, uno diría, pues ese es un momento profético, porque Elizabeth va a hablar. Si quieren, nos vamos al Nuevo Testamento, capítulo 2 perdón, uno de Lucas. Lucas capítulo 1. Aquí podríamos hablar de la profecía de Elizabeth. Entonces nosotros encontramos el texto de la visitación de María a Elizabeth en el capítulo 1, versículo 39. Dice así, entonces María se levantó y se dirigió apresuradamente a la serranía, a un pueblo de Judea. Entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Cuando Elizabeth oyó el saludo de María, la criatura dio un salto en su vientre. Elizabeth, llena de Espíritu Santo, exclamó con voz fuerte,
Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? Mira, en cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura dio un salto de gozo en mi vientre. Dichosa tú que creíste, porque se cumplirá lo que el Señor te anunció. Tenemos una especie de profetisa. No hay ningún título para Elizabeth, pero es una mujer de la escucha, es una mujer que está atenta, es una mujer que habla, sobre todo en el versículo 41, llena del Espíritu Santo. Ahí también radica la profecía. Es decir, no se habla por hablar, sino que se habla, como lo dijimos cuando iniciamos, en nombre de Dios. Y Elizabeth está hablando en nombre de Dios, en nombre del Espíritu Santo, ¿cierto? Dice que llena del Espíritu Santo, pero es en nombre de Dios, exclama con voz fuerte, bendita tú entre las mujeres. Está hablando de una realidad, está leyendo un momento concreto de la historia y está dejando que fluya en ella lo que el Espíritu le dice. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Así que con Elizabeth y pues otras mujeres, seguro que vamos a encontrar otras también, pero podríamos decir que yo quería abarcar eran las que en el Antiguo Testamento llevan ese título de profetisas. Y de manera particular, como ya para ir resumiendo, ¿cierto? Es ver que no son mujeres que adivinan el futuro. ¿De acuerdo? No, no son mujeres que adivinan el futuro, sino que son mujeres que leen la realidad y acompañan al pueblo. Así que, pues yo espero que con esta pequeño paso o camino por las mujeres profetizas en la Biblia, pues podamos también pedirle al Señor que de ellas algo tengamos nosotras y nosotros, ¿cierto? No es algo que se hereda, no. Ser profetiza es un don, se recibe del Señor, es una elección, es una vocación. Como Miriam, que sepamos acompañar al pueblo desde lo que somos como mujeres, prontas a acompañar con nuestro ser femenino, la danza y el canto, el lugar que ocupa tan bonito en la vida de Miriam la pandereta. Débora, que como mujer casada permite que, digamos, que vengan hacia ella para consultarla, pero miren que la consultan no sobre el futuro, es para resolver los litigios, para aconsejar. Hulda, que sabe leer lo que el Señor le está pidiendo al pueblo de Israel en el momento y que se atreve a decirle al rey qué debe hacer. Ella le habla directamente al rey a través de sus enviados. La esposa de Isaías, que acompaña al profeta y que también se convierte en una profetisa a través del acto de concebir y dar a luz. El profeta Joel, que nos habla del futuro, y dentro de ese futuro que prevé el profeta Joel, pues entraría Elizabeth, de la que hemos hablado ahora de últimas. Bien, yo creo que esto fue un pequeño abrebocas para que sigamos pues reflexionando sobre el rol de las mujeres profetizas en la Biblia. El titulito que le dimos es ahí muy bien, ¿cierto? Ellas son gestoras de esperanza. Estamos terminando casi, pues en enero lo terminaremos este año que en iglesia hemos dedicado a reflexionar sobre el tema de la esperanza. Por lo tanto, ser gestoras de esperanza es también saber leer el momento concreto y poder dar una voz de aliento a aquellos que lo necesitan. Es lo que hacen las mujeres profetizas. Muchas gracias, Anita, muy amable, pues, por esta presentación, por este compartir sobre las mujeres profetizas. Y hay un dicho que dice, Se le fue la voz, William. Espera un momentico.
A ver, ya. Sí, ahora Ya. sí. Ujú. Sí, por eso tuve la cámara apagada, porque pues el internet es muy inestable. No, decía que de poeta, profeta y loco todos tenemos un poco, dice el refrán, ¿verdad? Y hoy día que estamos pues en la fiesta de la presentación de la Santísima Virgen, habrán visto de pronto los que viven en Bogotá o donde hay colegios de las hermanas que suelen tener una abejita en sus buses o en sus uniformes, en los logos de los colegios. Así es que las hermanas de la presentación son Déboras, ¿no? Son como Déboras, son abejitas. Son abejas en el sentido colombiano también. Entonces, nuevamente, Anita, muchas gracias por el compartir y de pronto si alguien tuviese alguna pregunta, algún comentario, si alguien quisiese hacer algún aporte, tal vez. Me gustó mucho lo que decía la hermana, que la profecía en la Biblia no es tanto la capacidad de adivinación, sino el administrar pues, justicia, el interpretar la palabra de Dios. Curiosamente, la palabra profeta, uno de sus significados primeros es Apague la cámara de pronto. Ya, ya, ya. Si quiere, apague ya, la cámara un poquito. Ujú. entonces es el de ser pues interpretadores de la palabra de Dios, y tanto hombres como mujeres pueden hacer uso de ese carisma, como lo llamaría San Pablo, o de ese ministerio también. Y una última cosa es que todos somos profetas por el bautismo. Cuando nos bautizaron, nos ungieron con el santo crisma y quedamos constituidos en sacerdotes, profetas y reyes. Entonces, si alguien tiene alguna pregunta, alguna inquietud, algún comentario, algo que hacer, pues lo puede hacer en este momento, activa su micrófono y participa. Eddie, Julia, buenas noches y aquí le damos la palabra. Gracias, Fray, hermana, muchas gracias. Hola, Eddie, ¿qué tal? Eh, Felicitarlos por la escogencia de este tema. Realmente es como salirle al paso al tiempo. Es reivindicar, es rescatar la figura femenina dentro de la Sagrada Escritura. Se le ha dado importancia y relevancia a los profetas y se habla de los profetas, más no de las profetisas. Y creería yo que tal como en aquella época como ahora, el encanto que la mujer tiene es aquello que llamamos nosotras, tenemos un sexto sentido. Entonces, por eso creería yo que con base en ese sexto sentido, vemos una realidad y la adaptamos y le damos respuesta a esas realidades. Hay algo que es innato en nosotras y yo creo que en esa época no debió ser o la hermana me hace el favor y me corrige. Creo que responde a a ese sexto sentido, a esa suspicacia que como mujeres llevamos en nuestro ser. No sé, y pues al lado de un hombre importante siempre está detrás una mujer, entonces creería yo que por ese lado podría fundamentarse. Gracias, hermana, muchas Muy gracias. bien. Yo pienso que, por ejemplo, en otros pueblos se hablaba de profetisas también, ¿cierto? Pero era desde la adivinación. Y ahí hay que tener cuidado, o sea, desde la adivinación, o sea, eran mujeres adivinas, adivinas, como una especie de chamanes, como una cosa así como brujas, podríamos decir, hablando hoy, ¿cierto? Así las veían en algunos pueblos, en algunas culturas, en la antigüedad y todavía hoy en algunos pueblos se ven así, ¿cierto? Como que son las mujeres ancianas dedicadas a sortilegios y cosas así. Pero en el pueblo de Israel, no, cuando se les da el título de profetisas, es algo especial, muy especial, son mujeres especiales. Y en esta cultura patriarcal, porque no es machista, el pueblo de Israel no podemos decir que sea machista,
porque tampoco hablamos de feminismo. Esas no son, esos no son criterios, podríamos decir, o categorías que debemos aplicar a la Biblia. No, esas son categorías que aplicamos hoy a nuestras lecturas de contexto. Pero el pueblo de Israel sí es un pueblo patriarcal, es un pueblo patriarcal, pero un pueblo patriarcal donde la mujer ocupa un lugar especial, como en muchos pueblos patriarcales. En muchos pueblos patriarcales la mujer ocupa un rol particular y muy especial. Aquí también, en Israel también. Fíjense que no hay patriarcas solamente, sino que también hay matriarcas, las madres de Israel. Y hay una bendición especial cuando una mujer se casa, es que ella sea como las matriarcas, ¿sí? Y un varón que sea como los patriarcas. Y aquí, cuando aparecen lo que pasa, yo pienso a veces que nosotros desconocemos mucho de la escritura. Y esa falta de conocimiento, pues no nos deja leer, ¿cierto? Y no vemos a veces dónde aparece la palabra profetizas, que aparece. Y cuando ya entramos en contacto con ello, descubrimos que ocupan un lugar, así como decíamos ahorita, importante. Entonces, sí, sí, Eddie, como que se nos adelantan también al tiempo de nosotros, ¿no? Porque las mujeres tienen el sexto sentido aquí, miren, no hay descendencia, no hay descendencia porque los varones, por ejemplo, los patriarcas, la busquen. Realmente no, son las mujeres. El pueblo sobrevive y existe en Israel gracias a las mujeres y al poder de las mujeres. Y yo no soy feminista, no, 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 pero hay que reconocerlo en Israel, ¿cierto? Para decir feminista dentro de esos movimientos, no. Pero también la mujer lidera, por ejemplo, el rol de Miriam. Miriam ocupa un rol muy importante, muy importante, muy importante. Y otras más. Hemos nombrado a las que tienen el nombre de profetisas, pero detrás hay otras mujeres que de pronto con otros títulos, ¿cierto? Acompañan todo el camino del pueblo de Israel. No sé si eso responde un poquito a lo que decía Eddie, o más bien es para corroborar lo que ya nos decía Eddie. Aquí dice, hay unas preguntitas Bueno, aquí. yo tengo, bueno, no Sí, sé si tú estás en el chat, no, sí, sí. Anita, No, lea, justo. lea. Entonces, pues hay varias cosas. Creo que Gloria Falla también tenía la mano levantada. Pues mientras le damos la palabra, voy a leer algunas cosas. Dice de Ángela Vélez, gracias hermana Francisca por ese recorrido tan especial por las mujeres profetisas y su gran papel en la historia de la humanidad. Francisco Garzón, si la profecía es una denuncia, ¿cómo la mujer cómo la mujer que en el pueblo judío era menospreciada, a qué se atribuye que sea escuchada? ¿No? Si quieres Sí, leo las que aparecen allí, luego ya haces una síntesis. Luego en la Biblia latinoamericana aparece el nombre de Isabel, es decir, es lo mismo que Isabel, pregunta Ángela Vélez. De pronto sí, lo que sucede es que Isabel pues es la castellanización, mientras que Elizabeth es como una especie de, entre comillas, transliteración del hebreo, ¿verdad? Francisco Garzón, ¿era por tener posición económica o qué cargo podrían tener para darle cabida a una opinión sabia? Luego Rocío dice, gracias hermana, la pregunta es, ¿Santa Isabel, prima de la Santísima Virgen, puede considerarse profetisa cuando recibió la visita de Nuestra Señora? Y luego también Eduardo Figueredo dice, gracias a nuestra profetisa Ana Francisca, ya con su día celebrando con María su presentación y consagración al Señor. Luego Ángela dice, creo que las profetisas fueron escogidas por Dios, no por sexto sentido, solo Dios las dotó de discernimiento, sabiduría, inteligencia, entre otras cosas más. Y Francisco Garzón dice, sí, gracias, ya voy se a entender. responde. Y finalmente Ángela Vélez dice, fue interesante, hermana Ana Francisca, que usted comente que las danzas y el canto son sanadores y liberadores. Podrían ampliar el tema. Bueno, si Sí, quieres dar una voy a, respuesta o leer, antes por de darle ejemplo, la palabra a Gloria. antes de darle la palabra a Glorita, sí, por ejemplo, lo que dice Francisco.
Nosotros sí casi siempre decimos eso y lo afirmamos, ¿cierto? Y en muchos contextos se afirma que la mujer fue menospreciada, pero yo no creo que la mujer haya sido menospreciada y la Biblia no menosprecia a la mujer. Hay un texto, sí, misógino, y parece que es el texto más misógino de la Escritura. Está en el Eclesiastés. Ustedes van a encontrar ese texto que habla mal de la mujer en el Eclesiastés. Pero en general, en la Escritura, la mujer es bien vista y ocupa un lugar muy importante, relevante. Hay libros con nombre de mujer, ¿cierto? Nosotros no podemos hablar de los orígenes de Israel dejando a las mujeres de lado. No. Al lado de cada patriarca, acuérdense, siempre hay una matriarca, ¿no? Son parejas. Abraham sin Sara, no hay descendencia. Eh, Isaac sin Rebeca, Jacob sin Raquel y Lea, no hay descendencia. Moisés mismo, Moisés sin Séfora, no puede realizar su misión. Séfora es importantísima. Acuérdense que incluso el texto bíblico llega a tal grado, digamos, de colocar a la mujer como tan arriba, en ese caso Séfora, que Séfora le hace la circuncisión a Moisés, sino que esos textos casi no los vemos. Sí, esos textos no los vemos, pero Moisés es salvado y vive porque Séfora realiza la circuncisión en él. O sea, y uno como que se queda pensando y dice, "Ah, eso como, ¿por qué? ¿No? Interesante. Sí, eso es un tema para seguirlo trabajando, el de las mujeres en la Biblia, que apenas nosotros medio las vemos un poquito en el Antiguo Testamento, ¿no? En el Nuevo Testamento la mujer, pues, es relevante también, ya muy relevante, pero en el Antiguo no hay que dejarlas de lado. Luego, nosotros entramos, por ejemplo, ya vemos el rol de Miriam tan importante. Cuando llegamos a las hijas de Zelofajad, que también las hemos trabajado acá en el libro de los números, nos damos cuenta que sin esas muchachas, que son 5 hijas, el derecho no cambia en Israel y ellas hacen que el derecho en Israel cambie, lo cambian y hacen que la ley se transforme con su petición. Después vamos a encontrar, bueno, varias, es que son muchísimos textos. Pero, por ejemplo, uno en concretico acá en Proverbios, y Proverbios es la enseñanza del padre o del maestro a los discípulos para que se comporten correctamente. Pero los proverbios no dejan de lado a la madre. Y dice, por ejemplo, hijo mío, versículo 8, 1:8, hijo mío, escucha los avisos de tu padre, no rechaces las enseñanzas de tu madre. Por lo tanto, si el hijo se educa tanto con los avisos del padre como con las enseñanzas de la madre ocupa un rol particular, un rol especial. Las mujeres. Y serían, pues digamos que aquí yo me demoraría buscando todos los textos tan maravillosos sobre la importancia de las mujeres, ¿no? Entonces, luego Francisco dice que sí sería, creo que él mismo se estaba respondiendo, o después, o iba a escribir continuo, ¿cierto? Era por tener posición económica o qué cargo podrían tener para darle cabida a una opinión sabia. No creo tanto que sea lo económico. Unas sí ocupan un lugar importante. Sí, por ejemplo, Débora debió ser importante. Judith, cuando la nombran, es un lugar importante. Noemí, Ruth. Pero yo pienso que Dios, el primer relato de la creación es clave. El primero. El segundo ya es en otro momento que se realiza. Pero en el primer relato de la creación no hay seres superiores. Ni el varón está por encima de la mujer, ni la mujer por encima del varón. En el primer relato de la creación, varón y mujer son creados al mismo tiempo y a los dos se les dan las mismas capacidades. Y los dos son creados a imagen y semejanza, los creó varón, no, macho y hembras, como dice el texto, macho y hembra los creó a imagen y semejanza.
Y ese texto ya nos está dando como que los dos seres, varón y mujer, están en pie de igualdad. Ya después vendrá el segundo relato y ya vendrán otros temas, ¿cierto? Entonces, pero diríamos que en principio, si uno empieza a expulgar bien el texto bíblico, va a encontrar que la mujer es relevante, ¿sí? Que la mujer es relevante, que pertenecen a una sociedad patriarcal, sin duda, y que como toda sociedad patriarcal de la antigüedad, pues hay unos roles que se juegan. El rol del varón, el rol del padre, el pater familia, ¿cierto? Y hay un rol que lleva la mujer, pero la mujer es importante. No sé si esto ayude un poquito como para verla, ¿cierto? Ahora, lo de Elizabeth es interesante, porque, por ejemplo, nosotros, pues como nos castellanizaron los nombres, como dice el padre William, Elizabeth pasó a ser Isabel. Pero si si ustedes buscan en griego es Elizabeth. Su nombre es Elizabeth, en hebreo Elishbea. Pero eso tiene un significado muy importante. Lástima que las Biblias lo cambien. No sé si, Aquí decía, no sé si se puede ser infidente aquí, sí, de pronto, eso iba a decir yo iba a ser infidente, pero sea usted el infidente, a ver, o mejor, o mejor tú que eres la autora del de la detalle. sugerencia, Entonces, en del la Biblia detalle. latinoamericana, dice Ángela, dice, en la Biblia latinoamericana aparece el nombre de Isabel. ¿Es igual decir Elizabeth? No, no es igual. Sí, parece que Isabel fuera lo mismo, no, porque Elishbea es mi Dios es plenitud. Y en la castellanización yo le quito algo de eso de mi Dios es plenitud. Me queda Él, que es Dios. Pero Elí es mi Dios es plenitud. En cambio, en Isabel es el Dios plenitud. Me cambia. No es exactamente lo mismo. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros estamos colaborando en la revisión de la Biblia latinoamericana, que va a salir el año entrante. Ya terminamos el Antiguo Testamento, somos un grupo como de 8 personas que estamos trabajando en ese proyecto. A lo largo de todo este año hemos estado en ello. Y nosotros con el padre William estamos en la revisión de Lucas y los Hechos de los Apóstoles. Y esa fue una sugerencia para la nueva Biblia de Jerusalén, latinoamericana, perdón, que va a venir, ¿cierto? La nueva edición, no la nueva Biblia, la nueva edición, pues hay varias sugerencias en las notas y en algunos textos, unas partes del texto. Y entre esas sugerencias está esta, dejar el nombre como viene en griego, que es un nombre hebreo que es Elishbea, Elizabeth. Puede que ayude, ¿no? Pero explicando también, porque eso tiene un sentido el nombre. Bueno, yo no sé si hay algo más. Y me gusta esto que dice Ángela. Creo que las profetisas fueron escogidas por Dios no por sexto sentido, ¿no? Claro que también lo tenemos, como decía Eddie, ¿cierto? Sino porque están dotadas de discernimiento. Sí, la mujer tiene discernimiento, sabiduría, inteligencia. No lo dejemos perder. Más bien resaltémoslo y elevémoslo. Eso es un don de Dios. También lo tienen los varones, pero a nosotras nos ha dado fineza. Dios nos ha hecho finas. Ojalá lo pudiéramos trabajar, ¿cierto? Ese discernimiento que tenemos, somos finas. Ojalá yo, pues no es que Ahora, me crea tan fina, pero creo que sí lo tenemos en algunos momentos. Hay una ahora, intuición eh, también. Sí, William. ahora hay que evitar siempre los problemas con las mujeres y para evitar los problemas con las mujeres hay que poner o aprenderse 4 letras. La O, la B, la D y la C, es decir, obedece. Entonces le Mm. damos la palabra a Glorita y Glorita, le escuchamos. Y Pero después me antes, imagino que Ana, sí, pero no, antes después yo puede quiero hacer acabar un de leer estos comentario. dos que dice acá. Qué interesante, hermana Ana Francia, que usted comenta que la danza y el canto son sanadores y liberadores. Sí, sí. Digamos, fíjense bien en el contexto que vivimos nosotros hoy en día. eh, Muchos temas
de problemas, pues, mentales, anímicos, ¿cierto? Depresivos, nosotros nos damos cuenta que lo que ayuda a muchas personas es esto que les permite exteriorizar. La danza permite que se exteriorice, que se, digamos, que salga algo de nosotros. Y el canto también, que se exprese, que salga. Y esto sana el alma y sana el cuerpo. Por eso yo decía hoy hablaba con un profesor y, y hablábamos, él es profesor de artes y ha hecho cosas muy lindas. Y entonces yo le decía, miren, en el futuro yo me imagino mucha información nos va a venir ya porque nos conectamos a internet y tenemos la información, se baja, se lee y ya estamos informados. El profesor pues no va a dar tanta información porque ya los alumnos van a encontrar la información, pero algo que podemos hacer en común y juntos a nivel de las artes, el arte, ¿no? Incluso o con otro, pintar, eso permite que haya una comunicación distinta y que algo salga de nosotros. Esto salva a la humanidad. Las artes son esenciales y las artes son muy importantes. Y cuando se puede exteriorizar eso, porque el artista exterioriza, da a entender algo a los demás, transmite un mensaje, eso sana, sana el alma. Sí, a veces, digamos, son personas también muy retraídas, ¿cierto? Muchos artistas, pero el expresarlo para darlo a los demás permite que eso surja. Entonces, fíjense cómo Miriam, es un momento cuando uno dice, uy, pero están pasando el Mar Rojo o el Mar de los Juncos, ¿no? Están casi perseguidos. ¿Cómo logran qué? Acompañar el pueblo. Y la que danza y la que canta es Miriam, es la que lleva a las mujeres a la danza. Y no solamente ese texto, hay varios textos de las mujeres que danzan y de las mujeres que cantan. ¿M? Es sanador, sí, yo sí creo que es sanador. No sé si ustedes han oído hablar de Santa Hildegarda, una monja de la época medieval, ¿cierto? Y ella sanaba con la música, sanaba con la danza y acompañaba. También hasta ahora la estamos redescubriendo. Bueno, ahora sí, la palabra para Glorita. Hay que Bueno, tener cuidado. Lo que dice hermana Ana Francisca no es licencia para que vayan a las discotecas, no, no. Ah, no, William, es danza que sana para el alma. hermana Ifray, yo estaba mirando que realmente es muy importante conocer el significado de la palabra en hebreo, porque uno fácilmente puede concebir o hacer similitudes de profecía con el visionismo, ¿sí? Los que tienen, con los videntes, con los que tienen visiones, Ujú, cuando son visiones que también vienen de la mano del Señor, ¿cierto? Pero ya pues mirando el contenido como tal de la palabra en hebreo, es muy importante y cuán interesante es poder realmente conocer en los sentidos de las palabras tal cual como están escritas en la fuente, en el sí, origen, porque es sí. muy fácil, yo pues ya los hemos escuchado sobre qué significa ser profeta en el pueblo de Israel y las diferencias con los profetas de otras culturas y otras religiones. Pero ya diferenciar entre profetismo y visión es algo mucho más concreto, porque el profetismo no tiene mucho que ver con la visión, el profetismo es algo que se realiza en el tiempo Ujú, y muy sí, fácilmente uno puede confundir esos términos. sí. Y hay varios términos para nombrar a los profetas, ¿cierto? Por ejemplo, aparecen como visionarios, hombres que ven, hombres que también están, pero también están los hombres de Dios. Y también aparecen hombres pagados, digamos, a quienes se les pagan por sus visiones. Y ahí es falso, pues son los falsos profetas. Pero el término que ha caracterizado en la Biblia a los profetas es eh, Neví, que es aquel que habla en nombre de Dios. Sobre todo aquel, digamos, que tiene em,
o que Dios ha escogido para transmitir su palabra a través de él. Por eso es un don, por eso no es algo que se hereda, sino que es un llamado particular, es Y, una y vocación. lo otro que me pareció curioso es que Miriam no se hubiera casado ni fuera viuda, ¿no? No, exactamente sí. Ujú. Eso sí No, es, ella no aparece, ella aparece, por eso para muchos, ella es la Virgen de Israel, del Antiguo Testamento, ¿cierto? Digamos, la María del Antiguo Testamento. No, no hay, hay unas tradiciones extrabíblicas que hablan de que ella se casó con Josué, no, pero eso no, eso ¿no? Que pues es tenía mucha algo diferencia extrabíblico, de edades. sí, pero no, exactamente no. En cambio, como la mujer que acompaña desde niña, porque desde niña está con su hermano Moisés, desde niña está hablando. Hay un midrash para los que ya aquí nos metemos con los judíos, ¿cierto? Que dice que Moisés nació gracias a la intervención de Miriam, porque había un decreto del faraón que decía no pueden tener más hijos, ¿cierto? No van a Sí, tener más hijos. Entonces, el papá de Miriam, Ashram, se me olvidó el nombre, bueno, Joquebed y Amran, le dice a Joquebed, no, entonces no más hijos, ¿cierto? Y Miriam va y habla con su papá, ¿cierto? Y le dice, ¿cómo así que ya no más hijos? Entonces usted no va a ser obediente a la palabra de Dios. Usted no va a ser, no va a escuchar lo que Dios dice, que su pueblo crezca. Usted tiene que ayudar a que el pueblo crezca. Y entonces Amram, que es el papá, ¿cierto? Va con su esposa, Joquebed, y nace Moisés. Entonces, aunque esto es apócrifo, está bíblico, está en un midrash, diríamos, también es interesante, porque presentan a Miriam desde pequeña ya liderando y acompañando, y así hasta anciana. sí, también claro, es una mujer muy especial entonces. Ujú. Bueno, muchas Bueno, gracias. pues ahí diríamos con esto, aquí dice Miguel Ángel que hoy su párroco habló de que las mujeres también son sacerdotisas por el bautismo. Claro, todos por el bautismo somos sacerdotes y profetas, como decía el padre William. Bien, William. Bien, Anita, yo creo que podríamos de pronto pues detenernos aquí. Voy a intentar encender mi cámara, eh, corriendo el riesgo de los problemas de conectividad. Entonces, un abrazo grande, grande para todos, que Dios les bendiga. Tenemos todavía dos actividades presenciales abiertas. Una es mañana para que se reúnan en Bogotá, en la sede del Centro Bíblico y provoquen la envidia de las arañas, porque es una, es una actividad de tejido. Y la otra aquí en Venta Quemada el día 6 de diciembre y tiene que ver con el pintado de pesebres. La actividad de mañana pues la van a dirigir hermana Ana Francisca y hermana Gloria Patricia. Y la del 6 de diciembre la dirigirá de pronto solo la hermana Ana Francisca, o no sé si vendrá la hermana Gloria Patricia también. También, las dos, entonces también van a dirigir la actividad aquí en Venta Quemada. Yo estaré alcanzando pinceles, limpiando las Agua. manchas, alcanzando agüita, ¿no? Básicamente eso. Porque Un mire, abrazo. perdón, William, tejer también es entrar en la profecía. Tejer también es un arte y ayuda a exteriorizar y ayuda a sanar. Es que todo lo que hacemos con las manos, ¿cierto? Por algo las tenemos también, ¿no? O sea, nos permiten sacar algo de nosotros. Mucho, mucho. Aquí tenemos un artista, yo sé, Eddie está por ahí. No haremos las maravillas que hace Eddie, pero ¿qué? Pero bueno, vamos a tratarlas y ya Gloria Patricia tiene organizado todo el material que vamos a trabajar mañana. Ojalá nos acompañen algunos de los que están en Bogotá. Ya, William, perdón. Judy dice, qué triste que no puede estar en ninguna de las dos. Pues el que quiere puede. El que quiere puede.
Entonces, si ya no nos volvemos a encontrar con ustedes, ya sea personalmente o virtualmente, pues, que Dios les bendiga, que tengan una muy feliz Navidad y feliz también 2026. Que sea nuestro buen Dios el que nos permite reunirnos a lo largo del año que Él está próximo a regalarnos. Que Dios nos bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchas Bueno, gracias. feliz noche para todos y muchas gracias.